esto que a mí en lo particular me dejó ocupado y preocupado desde temprano. Sí. La compañera de la guillotina política, no sé si te diste cuenta, en la sí, mañana la vi. puso el caso del mecanismo para protección de periodistas y luchadores sociales y señaló que se está usando una empresa, una entidad privada con ligas a García Luna para ofrecer estos botones de pánico y protección a esos periodistas, algo que se denuncia como una situación ilógica, como una contradicción. ¿Tú qué sabes de este caso? Porque hemos buscado los nexos, las ligas, incluso la confirmación. He estado buscando a Santiago Nieto, he estado buscando a gente del mecanismo y siguen sin confirmarme. No hay hasta el momento, salvo que tú tengas la confirmación, un nexo de esta empresa con Genaro García Luna. ¿Qué sabes tú? Al menos nosotros no lo hemos podido confirmar, pues a eso me refiero, Sí. Jesús. Sí, maestro. Sí escuché, por supuesto, la postura muy valiente, muy imparcial de nuestra querida María Luisa Estrada. La escuché, por supuesto, en la mañanera, cómo se la planteó el presidente. Creo que María Luisa Estrada está en lo correcto. Yo estoy en la postura que señala María Luisa Estrada, en referir que, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la instrucción de que nada que oliera a García Luna debería permanecer en esta administración, pues muchos no le han hecho caso, mi querido Vicente. Muchos no le han hecho caso y lo han ignorado. Y tan así es el caso, por ejemplo, del mecanismo, donde está muy metida la mano de Genaro García Luna a través de la empresa RCU Sistemas SADCB. Porque esta empresa, así como lo refiere María Luisa, bueno, yo también lo señalé en mi libro El Licenciado, que publiqué el año pasado, donde hablo de los nexos de García Luna con el narcotráfico. Publiqué que justamente esta empresa de RCU es una de las que están protegiendo supuestamente a los periodistas, y eso es muy grave, porque a través de Perseo Quirós, un personaje, no sé si todavía permanezca en la administración, pero al menos al principio de este año todavía estaba, a través de Perseo Quirós, la firma RCU Sistemas SADCB logró por asignación directa en el 2012, en el último semestre de la administración de Felipe Calderón, el contrato para la protección de periodistas incorporados al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Y de esa forma, RCU Sistemas SADCB, tanto como Numbac Inc. y GLAC Consulting Technology RIS y Magnemens SC, se beneficiaron con ingresos por más de 5,000 millones de pesos en aquella administración, pero sin embargo estos nexos, mi querido Vicente, han venido corriendo aún después del 2018, en el 19 y en el 20 ha habido también contratación de servicios de RCU para la protección de periodistas, y esta contratación, pues por supuesto, se han dado en la administración actual. Aquí cabe un punto bien importante, mi querido Vicente, y ahí están los contratos, ahí están los contratos que establecen esa conexión. Sin embargo, cuando se solicita la información a través de los portales de acceso a la información y de información pública, pues yo tengo 3 respuestas que niegan categóricamente que haya contratación de servicios para la empresa RCU. Sin embargo, la agrupación Poder, que es una agrupación también seria, por supuesto, que yo considero muy seria, en ese sentido, ha referido en su portal quienesquien.wiki, ha referido que esta empresa de RCU Sistemas, solo en el 2017 al 2020, ha celebrado 24 contratos registrados públicamente por el gobierno federal por un monto de 71.9 millones de pesos. Y la mayoría de esos contratos fueron adjudicados directamente. En el 2007, RCU hizo contratos con el gobierno federal, estamos hablando en el gobierno de Felipe Calderón, por 8 millones de pesos. En el 2010 fueron contratos por 15 millones de pesos. En el 15 fueron por 20 millones de pesos, pero ya en el 2020, ya en esta administración del presidente López Obrador, fueron por 23 millones de pesos. Es decir, si hay flujo de dinero,
para esta empresa, porque los principales contratistas, bueno, los principales que ofrecen esos contratos a la empresa RCU para que preste servicios pues, de geolocalización, de instrumentación informática, de software, de hardware, de programas, incluso de capacitación para el personal, son nada más y nada menos que la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, sí hay, yo te puedo confirmar en este momento, mi querido Vicente, con la certeza de un trabajo de investigación de mucho tiempo, que RCU está ligada a Genaro García Luna y RCU en estos momentos tiene contratos con el gobierno federal y que esos contratos pues continúan y nadie ha dicho párale ahí, porque esos contratos consisten, mi querido Vicente, en proteger a los periodistas a través de escoltas privadas, a través de vehículos, incluso a través de hasta de despensas, fíjate, hasta les llevan a muchos periodistas desplazados que están en diversas partes del país, les suministran despensas, les suministran pues vivienda, les suministran seguridad particular, o sea, tienen una amplia gama de acciones sobre los periodistas protegidos, lo que es altamente peligroso, mi querido Vicente, pues tan solo hay que recordar, por ejemplo, que al menos en el periodo en el que ha estado esta RCU, esta empresa, al frente de la seguridad de los periodistas, por lo menos en la administración de Enrique Peña Nieto, por lo menos 139 mujeres periodistas, 353 periodistas hombres y 352 defensoras de derechos humanos y 365 defensores hombres estuvieron siendo cuidados por la empresa de García Luna, una empresa en la que no nada más la relación es un tal Perseo Quirós Rendón, sino ahí también hay una relación con una señora, bueno, que ahorita ya no está dentro de la administración, pero es parte de la empresa, Esperanza García Luna. Y es Esperanza García Luna justamente la hermana de Genaro García Luna. Y Esperanza tiene una larga tradición dentro de la administración pública, pero ella es el conecte, ella es el enlace que mantiene entre RCU y el mecanismo de protección. A esto hay que sumar otra cosa. Más allá de la empresa, la mayoría de los miembros que forman parte del Comité de Protección de Periodistas son funcionarios que vienen de la administración, no nada más de la administración de Enrique Peña Nieto, sino también de la administración de Felipe Calderón. Por eso yo he insistido también mucho, igual que María Luisa Estrada, nada más que pues ella tuvo la oportunidad, hoy qué bueno que tuvo la oportunidad de presentarlo y plantarse ante el presidente y decirle que, por cierto, déjame decirte, a lo que se está corriendo en las redes sociales, le han negado el acceso a la mañanera en un acto posiblemente de reacción. Ojalá nos equivoquemos, ojalá no sea esa la razón por la que le han negado el acceso a la mañanera a María Luisa Estrada, pero sí es muy peligroso. Pero te digo, el asunto es que el mecanismo está manejado por funcionarios de administraciones pasadas, cuando lo ideal sería pues que justamente el presidente de la República pues designara nuevos integrantes del mecanismo, porque hay que recordar que dentro del mecanismo siguen mandando los artículos 19, los Reporteros Sin Frontera, ¿sí? Y miembros de las pasadas administraciones, y ellos son los que deciden a quién sí proteger y a quién no proteger, y a los que protegen, pues los protegen con la empresa RCU, que te digo, te da un botoncito de pánico supuestamente para que te protejas, pues en realidad es un GPS de ubicación donde te pueden geolocalizar en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Y eso pone, por supuesto, en mucho riesgo a muchos periodistas. Por eso entendemos que ha habido ejecuciones de periodistas que estaban protegidos por el mecanismo, porque la información justamente se filtró a través de la empresa RCU Sistemas. Entonces, hay que revisar a fondo eso, mi querido Vicente. Pero volviendo a lo que es el mecanismo y cómo está conformado actualmente, ese club de amigos que lo han convertido Artículo 19, Reporteros Sin Frontera y otras organizaciones carroñeras que se dedican a medrar con la seguridad de los periodistas, pues nada más, fíjate, te voy a pasar un dato porque también se ha vuelto el mecanismo un órgano muy oscuro. Ya no informa de manera precisa cómo están las cosas. En el 2019, todavía parte del 2020,
todavía estaban los informes a la vista y públicamente hechos, y ahí se podía uno revisarlos, pero desde mediados del año pasado hasta hoy, ya llevamos un año sin la emisión de informes correspondientes de cuántos periodistas hay de protegidos, cuántos están amenazados, cuántos han sido rechazados por el mecanismo, cuántos han sido aceptados. Es más, no sabemos ahorita exactamente cuántos son. Yo tengo alguna información y te pongo nada más el ejemplo, por ejemplo, de lo que va del 2021. En el 2021, en enero, fueron 24 periodistas los que recibieron amenazas de muerte y solicitaron apoyo del mecanismo. Pues solamente 4 de ellos les dijeron, órale, a los demás los descartó el mecanismo. ¿Bajo qué criterios? ¿Quién sabe? Solamente ellos lo saben. En febrero fueron 32 los amenazados y solamente 4 recibieron la protección del mecanismo. En marzo fueron 12 los amenazados y solamente 8 recibieron protección. En abril fueron 7 los amenazados que pidieron protección del mecanismo y solamente 2 fueron los que fueron acogidos o protegidos. En mayo fueron 18 los amenazados y desplazados y solamente se protegió a 7 de ellos. Y en lo que va de junio han sido 14 los amenazados y solamente va 1 protegido. En resumidas cuentas, en lo que va de este año, el mecanismo, bajo sus criterios que solamente ellos conocen, ha protegido a 24 periodistas, nada más, de 107 que han pedido protección porque han tenido amenazas de muerte serias y graves que les han obligado a salir de su región. Sin embargo, te digo, por la discriminación y por la selectividad de la que a veces se valen los artículos 19 y los reporteros sin frontera y toda esa calaña de esa caterva, pues solamente han recibido a 24 y sigue siendo entonces cada vez más un mecanismo de protección pues para unos cuantos. Y yo te lo puedo decir desde mi plano personal, pero no quiero tampoco convertir esto en una tribuna para mi beneficio o para señalar lo que está pasando. Pero yo te lo digo por experiencia propia, mi querido Vicente. El mecanismo no está funcionando, el mecanismo debe de desaparecer, debe de nacer un nuevo organismo de protección de periodistas, pero sobre todo revisar a fondo esas relaciones que tienen de prestación de servicios o sí, con algunas empresas particulares a las que se han visto beneficiadas con contratos de asignación directa. Maestro, para cerrar, más allá del impacto político